El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo, y el que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hemos escuchado la primera lectura del libro de los Reyes, esta oración de Salomón, una preciosa oración, y Dios le agradó esto que pidió Salomón, porque no le pidió larga vida, no le pidió riquezas, no le pidió la vida de sus enemigos, le pidió discernimiento para escuchar, para gobernar, ¿no? Para discernimiento para discernir el mal del bien. Y se siente pequeño ante tan gran responsabilidad de suceder a su padre David. Nada agrada tanto a Dios como la conciencia de saberse pequeño delante de Dios y comportarse en la vida práctica de acuerdo con esa postura interior. Esto es lo que Salomón manifiesta en su oración ante lo inmenso del reino que su padre David le había dejado en herencia. Salomón reconoce su impotencia, su incapacidad para gobernarlo, y por eso recurre a Dios para pedirle el don de la sabiduría. Qué ejemplo de humildad, ¿no? No nos dejemos dominar por la soberbia, por pensar: si ya Dios me concede un cargo, sí lo voy a poder hacer. No, apoyarnos solamente en Dios, confiar en Dios, recurrir a Dios. Un padre de familia que gobierna su casa, gobierna su familia, debe recurrir a Dios, pedirle esta sabiduría para guiar, para gobernar su familia. Esto es lo primero que tenemos que pedir al Señor en la oración: sabiduría divina para saber conducirnos en la vida sin cometer pecado. Las circunstancias de nuestra existencia son tan complejas que podemos asemejarlas al gobierno de un inmenso reino. Si no tenemos la sabiduría que da la unión con Dios, no acertaremos. Qué bonito, sabiduría, pedir la sabiduría para regirnos a nosotros mismos, gobernarnos a nosotros mismos. Sabiduría para gobernar nuestras familias, para gobernar aquello a lo cual tenemos, o Dios nos ha puesto a nuestro cargo. Qué importante la oración, qué importante discernir el mal del bien. Para eso la luz del Espíritu Santo, para eso la oración.
Hoy vivimos en un mundo lleno de confusión, ¿no? Lleno de doctrinas y cosas que a muchos les está confundiendo, ¿no? Muchas veces se escucha, ¿no? Veo en internet un programa tal, hablan de Dios, hablan de Cristo y me confunden y cosas, ¿no? Vivimos en medio de esta y el demonio, que astuto, que se disfraza de, como dice el apóstol, de ángel de luz, pero va engañando, ¿no? Te presenta el mal con apariencia de bien, ¿no? Por eso hay que pedir esta sabiduría al Señor, a Dios, de discernir el mal del bien, que no nos dejemos engañar, ¿no? Por el demonio, ¿no? Y que nos presenta, vuelvo a decir, el mal nos presenta bajo una apariencia de bien, y así a muchos engaña. Mientras que si pedimos a Dios lo más importante, nos lo concederá, y también como Padre solícito nos dará todo lo demás que necesitamos para vivir. Este salmo muy precioso, ¿no? Mi porción es el Señor, mi porción, mi heredad es el Señor. He resuelto guardar tus palabras, más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué bonito, ¿no? Lo mismo que Salomón no pide dinero, no pide riqueza, no pide oro, no pide plata, pide sabiduría, pide inteligencia, ¿no? Más estimo yo los preceptos de tu boca, los mandamientos, que miles de monedas de oro y plata, ¿no? Y vuelvo a repetir, yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Y esto va unido al Evangelio que hemos escuchado, este capítulo 13 que hemos venido escuchando a lo largo de estos domingos, en que el evangelista ha reunido quizás parábolas que Jesús ha dicho en otros momentos, pero este evangelista es muy sistemático y ha reunido estas parábolas del reino en este capítulo 13, y que hoy concluimos este capítulo con estas parábolas, estas tres parábolas de el reino de Dios, sobre el reino de Dios. Primero, las dos primeras parábolas breves, pero llenas de gran contenido, la del tesoro escondido y la de la perla preciosa, el mercader que busca la perla. Estas dos parábolas, en estas dos parábolas nos descubre Jesús el supremo valor del reino de Dios y cuál es la actitud del hombre para poderlo alcanzar. El tesoro y la perla se interpretan como imágenes de la grandeza de la propia vocación, que es el camino para llegar a Cristo en esta vida y poseerlo después en el cielo para siempre, la propia vocación que cada uno tenga, ¿no? El tesoro representa la inmensidad de los dones y gracias que se reciben con la vocación para ser fiel cada día, para vencer los obstáculos, para perseverar, etc. Y la perla simboliza la belleza, la maravilla de la llamada. Fíjense, quizá no hemos descubierto el gran tesoro que tenemos los cristianos, ese tesoro que hemos recibido en el bautismo. Quizá no lo hemos descubierto, ¿no? O quizá lo hemos descubierto, pero los afanes del mundo, como hemos escuchado domingos anteriores, los afanes, las riquezas, no ahogan, no tapan ese tesoro.
no es solo algo de altísimo valor, sino que es el ideal más bello y perfecto del hombre. Pero fíjense, en estas dos parábolas se pone de relieve la actitud que toman los afortunados. Miren, el primero está en un campo, puede ser un obrero, un trabajador, está trabajando para su amo, el dueño pues que tiene ese campo, pues el trabajador encuentra un tesoro en el campo y sabe que ese tesoro le pertenece al dueño del campo. Pero fíjense qué alegría le produce ese tesoro encontrado, qué gozo. Y por eso dice el evangelista, en su gozo, en esa alegría, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sí? Ese tesoro le ha seducido. El profeta Jeremías decía, qué bonito, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene. Esto es lo que hace el que encuentra el tesoro. Lo vendió todo para adquirir perpetuamente ese campo y en ese campo el tesoro. Ese es el tesoro. El reino de Dios es un gran tesoro. Y si lo hemos encontrado, primero nos llena de alegría, nos llena de gozo. Y segundo, esta actitud de venderlo todo, dejarlo todo, por lo menos con el corazón, por lo menos en el espíritu, dejarlo todo para abrazar ese tesoro que se llama Dios. Y el que halló la perla fina, después de haberla buscado mucho y con gran trabajo, hizo lo mismo, vendió todo lo que tenía y compró esa perla preciosa. El reino de Dios es un tesoro inmenso. El reino de Dios es una perla preciosa. Y merece la pena venderlo todo, dejarlo todo, para poseer ese tesoro, para poseer esa perla preciosa. Ni el hombre que encontró el tesoro, ni el que halló la perla, echaron de menos lo que antes poseían. Qué bonito, encontraron a Dios, encontraron ese tesoro, esa perla preciosa que es el reino de Dios, que es Dios. Lo dejaron todo, vendieron todo, pero no echaron de menos lo que dejaron, no echaron de menos aquello que vendieron. Tal es la nueva riqueza, que ninguna cosa dejada se añora, se extraña, ¿no? Lo mismo sucede al que se desprende de todo por amor a Cristo. Lo halla todo. El que encuentra a Cristo lo halla todo. La respuesta a la llamada de Jesús supone vivir la vida de un modo nuevo, de acuerdo a las circunstancias personales de cada uno, mas siempre significará una reforma de vida, cumplir mejor los deberes legítimos, trabajar más y mejor, vivir heroicamente las obligaciones familiares, hablar de Dios con la conducta y la palabra, etc. Este descubrimiento es la luz concreta sobre nuestra vocación cristiana y la correspondencia a ella mediante la obediencia de la fe que prometimos en el bautismo. Y si Él es el que llama, también da las gracias para seguirle en los comienzos y a lo largo de toda la vida. Queridos hermanos, nuestra vocación es grande, ¿no? Tesoro que tenemos
¿Y cuál es el campo en que encontramos ese tesoro? El campo es la iglesia, el tesoro de los sacramentos, de los mandamientos, de la doctrina de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Por eso merece la pena venderlo todo, comprar este campo que es la iglesia, es mi iglesia, nuestra iglesia, queridos hermanos. Y aquí en la iglesia católica, está este gran tesoro. No lo despreciemos. No añoremos lo que hemos dejado para abrazar este tesoro, para comprar este campo, que es la iglesia donde está este gran tesoro escondido, y sobre todo ahí está Jesús en la Eucaristía, escondido en el pan eucarístico. Ahí está ese gran tesoro. Pidamos a la Virgen María que nos dé esta decisión, esta fortaleza de dejarlo todo, venderlo todo, desprendernos de todo para conseguir abrazar, ¿no? Poseer ese tesoro, que es lo que vamos a poseer toda la eternidad cuando nos muramos, y vayamos a la vida eterna, si Dios quiere, al cielo. Vamos a poseer para siempre, por toda la eternidad, vamos a poseer a Dios. No nos dejemos engañar por las cosas del mundo, por las apariencias de felicidad que ofrece el mundo. Son paraísos artificiales, paraísos engañosos, felicidades engañosas. La única felicidad es esta, encontrarse con Dios. Y fíjense que es tan serio esto que Jesús acaba con esta parábola. Semejante es el reino de Dios a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Se va a recoger toda clase de peces, toda clase de hombres, ¿no? Y así como la llevan a la orilla y separan los buenos de los malos, así también al final del mundo vendrán los ángeles y van a separar a los malos de los buenos, y echarán a los malos al horno ardiente, al fuego, al infierno. Allí será el llanto y el rechinar de dientes para siempre. Y los buenos, ¿no? Los recogerán en cestos, ¿no? Los buenos irán al cielo, ¿no? A la felicidad eterna, ¿no? Fíjense, es la trascendencia de la vida, ¿no? No perdamos ni un momento, queridos hermanos, no perdamos ni un momento. Nos estamos jugando la vida eterna, ¿no? Y en nuestra decisión, ¿no? Dios respeta nuestra libertad, pero no estamos jugando la vida eterna, estar en el cielo feliz para siempre, o en el horno ardiente, rechinando los dientes de rabia, ¿no? Pude haber conseguido el cielo y no lo hice. Pude haberme salvado y no me aproveché de los sacramentos, no me aproveché de lo que me enseñaba la iglesia, etcétera. Depende de cada uno de nosotros. Pidamos pues a la Virgen María, ojalá que dejémonos seducir por Dios, dejémonos, ¿no? Llenar de ese gozo, de esa alegría profunda que solamente la da el encuentro con Dios.